¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que está debajo de tus pies? Ese terreno que pisas todos los días es mucho más que simple tierra. Es el suelo y es esencial para la vida en nuestro planeta. Quédate y en este video juntos lo descubriremos. Listo. Ahí está. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por sintonizarnos en este video. Nuestros nombres son Yasmín Vázquez Santos, Rodrigo Álvarez Hernández y Carlos Páramo Martínez. Y nosotros venimos de esta organización que se llama la Red por la Regeneración de los Suelos MX y que es un proyecto para abordar una de las crisis ecológicas en México que pensamos que no está recibiendo suficiente atención. En breve les contaremos un poco más sobre este proyecto y pues nada más comentar que nosotros venimos de distintos contextos. Nuestra red reúne a personas que trabajan los temas de los suelos como parte de su profesión académica, como Yasmín, pero también otra gente que viene de otras áreas y que simplemente reconoce la importancia de esta crisis y de este tema. Y hoy vamos a dar una plática especialmente enfocada a cómo se relaciona la degradación de los suelos con la nutrición y el valor nutrimental de nuestros alimentos. Entonces, empezamos. Ok, muchas gracias por la presentación, Rodri. Y bueno, pues voy a comenzar esta plática con una frase que considero representa la problemática actual por la que están pasando este recurso que es tan importante y tan imprescindible para nuestra vida, que son los suelos, ¿no? Y dice, una nación que destruye los suelos se destruye a sí misma. ¿Y por qué una nación que destruye sus suelos se destruye? Pues porque los suelos son, la que sigue, Rodrigo, son este sistema complejo, son un cuerpo, son reconocidos ya como un cuerpo natural, un sistema vivo, un sistema diverso. Y de hecho existen estudios que lo consideran como el sistema más diverso de nuestro planeta. Es esta capa de la superficie de la corteza terrestre que está formado principalmente por la interacción de 5 factores formadores. El primero es el material parental, el segundo el relieve, es decir, qué tan heterogéneo está topográficamente el terreno, por así decirlo, el clima, los organismos y el tiempo. Tomen aquí una gran relevancia que tienen los organismos en el proceso de formación de los suelos. Sin organismos, sin materia orgánica, no existen suelos, no podemos llamarlos suelos, porque la materia orgánica va a ser ese factor esencial que va a permitir que todo ese mineral, esa materia inerte pueda tener una estructura y así formar a los microagregados y permitir que a través de los poros que se forman del acoplamiento de estos agregados, pues circule el agua y el aire que es vital para la supervivencia de todos los microorganismos o la microbiota del suelo, o también llamada microbiota edáfica. La interacción de estos 5 factores formadores y de los 4 componentes principales de los suelos, materia orgánica, minerales, agua y aire, son lo que van a representar en su conjunto a los 32 tipos de suelo que se reconocen por la WRB, la que sigue, Rodrigo, porfa, y van a dar suelos con distintas características, distintos contenidos de materia orgánica, distintas propiedades físicas, químicas y biológicas. Y cada uno de estos tipos de suelo traen consigo una historia evolutiva de cómo ha ido desarrollándose de acuerdo con el tiempo, el clima, el relieve, el material parental y los organismos. Y de ello va a depender mucho a lo que nosotros le llamamos la multifuncionalidad de los suelos. Es decir, los suelos pueden cumplir múltiples funciones, no solamente la producción alimentaria, sino también participan en la captura de carbono, en la filtración del agua, en la purificación de la misma para que pueda ser de consumo, entre muchos otros, ¿no? Es un ambiente para el hábito de muchos organismos y eso le da la multifuncionalidad. La que sigue, por favor. Pero ¿por qué la causa de la regeneración de los suelos? Pues inicialmente porque los suelos han sido severamente degradados por actividades antrópicas muy severas como la deforestación, la contaminación, la minería,
la ganadería, el pastoreo extensivo e intensivo. Y esto ha ocasionado una poderosa crisis, tanto social como política y económica, incluso sanitarias, que están embebidas todas en precedentes ecológicos, ¿ok? Y que además, si nosotros enfocáramos nuestra visión hacia la recuperación y la regeneración de los suelos, podríamos poner pausa o incluso mitigar muchas de las grandes problemáticas a nivel global, como es la pérdida de la biodiversidad. Se cree que la mayor pérdida de la biodiversidad ocurre debajo del suelo, ya que cuando existen alteraciones significativas en los suelos, pues las comunidades microbianas que habitan ahí también mueren o se extinguen localmente. Además, pueden contrarrestar el cambio climático. Al participar en los ciclos biogeoquímicos, pues son importantes, y su recuperación, su regeneración, permite que estos ciclos biogeoquímicos vuelvan a ese equilibrio del que salieron por las actividades antrópicas. Pero algo que es muy importante también y que ha recobrado mucha importancia en los últimos 10 años, pues es la fuerte crisis hídrica por la que estamos pasando, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, tendríamos que ponernos a pensar si realmente vale la pena regenerar a los suelos, conservar a los suelos. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena invertir todo nuestro tiempo y nuestra energía para impulsar particularmente esta causa de la biorregeneración de los suelos? Pues porque es un recurso esencial, no solo para la supervivencia de los microorganismos que viven en el suelo, sino porque de ahí se producen el 95% de los alimentos que llegan a nuestra mesa. El otro 5% se producen de diferentes mecanismos, pero si nosotros descuidamos ese 95%, pues la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en todos los países, pues se ve perjudicada. La que sigue, por favor. ¿Y por qué decimos esto? ¿Cuál es la situación actual de la degradación o de la conservación de los suelos en México? Pues en un documento que publicó Semarnat en el 2002 y que fue el último actualizado con cifras oficiales del proceso de degradación de los suelos, pues se tiene que aproximadamente el 45% de los suelos en México están o presentan algún tipo de degradación, ya sea degradación física, degradación química, degradación eólica o erosión hídrica. Y el 55% estaba para ese entonces cifrado que no tenía ninguna degradación aparente. Sin embargo, estudios más recientes ya tienen una cifra aún mayor de 64% de los suelos en México presentan algún tipo de degradación. ¿Y esto a qué se debe? La que sigue, por favor. A las actividades o las principales actividades antrópicas como la agricultura, el sobrepastoreo, la deforestación, la urbanización, la sobreexplotación de la vegetación y la actividad industrial, que han crecido a niveles sin precedentes y han ocasionado que la degradación de los suelos pues sea más acentuada en toda la República. Y es importante mencionar que de los 32 tipos de suelo que se encuentran reportados según la WRB, México presenta 28 tipos de suelo. Y esos 28 tipos de suelo pues corren riesgo de presentar algún tipo de degradación. Aquí nos vamos a centrar por temas propios de la plática en la degradación química. La degradación química de los suelos en México es un problema muy significativo y que en los gobiernos recientes ha tomado gran importancia. Quizá la forma y la manera en la que se ha abordado puede mejorarse, pero ha salido a alusión. Y se ha reportado que 13.2 millones de hectáreas presentan este tipo de degradación química y aproximadamente 6 millones de hectáreas presentan algún grado de salinización o salinidad, ¿ok? Los principales tipos de degradación, pues la salinización, la contaminación por desechos urbanos e industriales, que estos dan pie a la formación de nuevos suelos, ¿no? Como los tecnosoles, y la eutrofización y la disminución de la fertilidad
o la reducción de la materia orgánica. Y vamos a tomar el término de fertilidad como la cantidad de nutrientes disponibles en los suelos. A pesar de que hay varios mecanismos que impulsan la fertilización química de los suelos, pues esta fertilización química también tiene repercusiones en la producción y en la calidad de los suelos, ¿ok? La que sigue, por favor, Ron. Y bueno, bajo este preámbulo se establece que para el 2050 aproximadamente el 90% de los suelos de nuestro planeta podrían estar degradados, a menos de que, ¿qué? Pues de que actuemos ya, de que haya mecanismos que permitan la bioregeneración y la regeneración de estos suelos y que ya no se contribuya más a la degradación de los mismos por ningún mecanismo. La que sigue, por favor. Y bueno, este proceso de degradación, ¿qué tiene que ver con la calidad de los nutrientes que nosotros ingerimos? ¿O qué tiene que ver con la calidad y cantidad de nutrientes que forman parte ya después de nuestros alimentos? Pues uno, que la degradación de los suelos causada por el auge de la agricultura industrial en los últimos 85 años ha contribuido mucho a la reducción en el valor nutrimental de los alimentos. ¿Y por qué? Porque la calidad de los nutrientes que se encuentran en el suelo actualmente es muchísimo menor a la cantidad y a la calidad de nutrientes que se encontraban disponibles en el suelo hace 30, 40, 60 años. ¿Por qué? Porque todas estas actividades que ocasionan el deterioro o el daño de la calidad de los suelos, pues repercuten en la calidad de los nutrientes que pueden ser liberados y que incluso pueden ser absorbidos por las plantas. En un estudio en el 2007 se demostró que la pérdida sustancial de minerales esenciales y de micronutrientes fue cada vez marcada en los diferentes grupos de alimentos, como se puede observar en la siguiente gráfica. En esta gráfica, en el eje de las X, nosotros podemos observar los diferentes grupos de alimentos, ¿no? Tenemos a las verduras, a las frutas, a las carnes, a los quesos, los lácteos y el promedio. En un intervalo que va de los 1940 a los 2000, 2001 o 2002, ¿no? Y tenemos como simbología los diferentes nutrientes. Tenemos nutrientes como el sodio, el potasio, el fósforo, el magnesio, calcio, hierro y cobre. Si nos damos cuenta, los valores negativos indican una disminución en la densidad de los nutrientes en estos grupos de alimentos. Eso quiere decir que para todos los grupos existe una disminución en la cantidad de los micronutrientes que componen esos alimentos. Por algunas excepciones, como en las verduras y en los lácteos, donde el fósforo tiene un incremento en la densidad de estos nutrientes en los alimentos. ¿Pero por qué puede deberse eso? Pues uno, inicialmente porque las fertilizaciones químicas que se realizan principalmente son con macronutrientes o considerados macronutrientes, ¿no? Como el fósforo, el nitrógeno y el potasio. Y muy pocos fertilizantes químicos consideran la adición de micronutrientes. Entonces, quizá por ahí vaya la explicación del por qué estamos observando un incremento en ciertos grupos alimenticios. Pero pasa algo muy peculiar con el fósforo, ¿no? Porque el fósforo, pues, es muy fácil de retenerlo en las arcillas y no queda necesariamente disponible todo el que se añade a los terrenos, ¿no? La que sigue, por favor, Rod. Y bueno, ¿cuál es la causa detrás de esta pérdida de nutrientes o de macro y micronutrientes? Pues el creciente uso de los fertilizantes, ¿no? Nitrogenados, fosfatados y los potásicos, que además no consideran la adición de micronutrientes a los suelos, pero que además el suelo es un sistema muy complejo. Y no solo para adicionar nutrientes quiere decir que estos nutrientes van a estar disponibles para que se puedan incorporar como biomasa, sino que tienen que pasar otros procesos internos en el suelo para que puedan ser liberados y puedan ser disponibles para las plantas, cosa que
a la hora de añadirse los otros fertilizantes no necesariamente se toma en cuenta, ¿no? Muchos de ellos se lixivian o se van hacia los mantos acuíferos y contaminan los cuerpos de agua. El otro es que la degradación de los minerales esenciales del suelo a causa del uso extractivista, ¿no? Que resulta en el daño de los hongos que permiten esta transferencia, este movimiento de nutrientes hacia la planta. Es decir, cuando nosotros dañamos a los suelos, no solo dañamos el material mineral, sino dañamos a todo su componente microbiano, y este componente microbiano tiene óptimos para su funcionamiento. Si se salen de esos óptimos, pues evidentemente las comunidades microbianas también se ven perjudicadas, reduce su biodiversidad, algunos incrementan sus abundancias, y es ahí donde puede ocurrir la mayor probabilidad de que haya algunas plagas, ¿no? Y además, la deficiencia inherente de los minerales en el suelo a causa de la naturaleza del material parental, ¿no? Hay nutrientes que exclusivamente son liberados del material parental, como el caso del fósforo, ¿no? La principal fuente y la única fuente de fósforo en el mundo, pues es la roca fosfórica, ¿no? Y además, la materia orgánica, cuando los suelos se degradan, pues pierden esta materia orgánica. Y esta materia orgánica tiene consecuencias en la comunidad microbiana, en el pH del suelo, en la estructura, etcétera. Y estos cambios en los grados de oxidación y de pH del suelo también repercuten en las comunidades microbianas y hacen que no sean funcionalmente adaptables. La que sigue, por favor. Y bueno, estos nutrientes que no se encuentran biodisponibles, es decir, no se encuentran de manera asimilable, pues ocasionan que estas deficiencias en los alimentos, es decir, si este suelo, este sistema complejo, vivo, no se encuentra actuando, interactuando de manera natural con sus componentes físicos, químicos y biológicos inherentes, pues existe un desequilibrio. Y ese desequilibrio se manifiesta de muchas maneras. Y una de las principales y la que más preocupa en términos de agricultura, pues es en la liberación de nutrientes. Es decir, al haber tanta extracción de nutrientes al suelo y nada de reincorporación, pues evidentemente la calidad que van a tener los alimentos disminuye en términos de ¿qué? De los nutrientes que pueden proveer a nosotros como seres humanos, incluso a los productores, a los consumidores primarios, ¿no? Y es importante saber que muchos de estos suelos ya no tienen esa calidad necesaria para poder sustentar cierta productividad, que ya no es adecuado poder aprovecharlos para el crecimiento de las plantas. ¿Por qué? Porque estas interacciones microbianas que están debajo del suelo, como se muestra en la imagen, ¿no? Aquí tenemos un hongo y su micelio, que permite el movimiento de nutrientes, pues eso ya no ocurre. Y al no ocurrir, pues la disminución de nutrientes que pueden ser absorbidos por las plantas es evidente, ¿no? Y cerca del 85 al 90% de la absorción de nutrientes en las plantas, pues se encuentra mediada por microorganismos edáficos. De ahí la importancia de conservarlos y de mantenerlos. ¿Para qué? Para que la calidad de los nutrientes pueda ser óptima. Y bueno, aquí entra la segunda parte, y es que esta crisis de degradación en el valor nutrimental de los alimentos puede que no solo tenga un efecto sobre las cosas que nos parecen más evidentes, como nuestro desarrollo de tejido muscular o cosas que normalmente asociamos con la nutrición, ¿no? Sino que puede que también esté impactando otras cosas, como la salud mental. Y esto es algo que se está empezando a discutir cada vez más en foros internacionales, y los crecientes problemas de salud mental en el mundo no pueden tener como uno de sus factores. Evidentemente, los fenómenos de salud mental son procesos extremadamente complejos, como lo es el cerebro y la mente humana, pero cada vez hay más indicios de que uno de los factores que puede estar detrás de problemas de salud mental es la alimentación, y que esta disminución de nutrientes en nuestros alimentos puede estar causando estos problemas.
Y bueno, aquí se observa una tabla muy interesante de la misma investigación en la que se reportó la gráfica sobre la caída de nutrientes en los grupos de alimentos. En esta investigación, lo que se hizo fue un resumen de los artículos de investigación que muestran correlaciones entre deficiencias o desbalances de ciertos minerales o elementos traza y trastornos mentales. Y aquí, este estudio es del 2007, pero es muy interesante porque se hizo realmente una revisión muy extensa, se incluyen 225 papers publicados en distintas revistas científicas y médicas respetadas, como American Journal of Psychiatry, el Lancet, Canadian Journal of Psychiatry, entre otros. Y pues aquí se encuentra, ¿no? Por ejemplo, el TDAH encuentra correlaciones con deficiencias de cobre y de magnesio y de zinc, problemas de ansiedad con deficiencias de potasio, de magnesio y de selenio, problemas incluso más graves como el desorden bipolar con deficiencias de hierro y de yodo y de potasio, con la esquizofrenia también, deficiencias de selenio y de magnesio. Y esto fue hace un par de décadas, pero desde entonces la investigación en este sentido ha seguido creciendo. Y ahora hay todo un campo de investigación que se llama la psiquiatría nutricional, que se ha dedicado a utilizar la nutrición para tratar de prevenir problemas de salud mental con enfermedades y trastornos psiquiátricos tan serios como el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y enfermedades autoinmunes. Pero no solo prevenir estas enfermedades graves, sino promover también el bienestar y la salud mental desde un enfoque que trata de usar la dieta en lugar del uso de psicofármacos, por ejemplo. Y bueno, a grandes rasgos, esta no va a ser una presentación que ahonde mucho sobre la fisiología, pero esta relación se da principalmente por lo que parecen ser 3 canales de comunicación entre el cerebro y el sistema nervioso y luego nuestros intestinos y los alimentos que consumimos. Y estas 3 vías de comunicación son la vía nerviosa, que tenemos el nervio vago que conecta al intestino con el tronco del cerebro y que hace que nuestros microorganismos y las reacciones químicas que hay en nuestro intestino tengan un impacto sobre partes del sistema nervioso que regulan, por ejemplo, nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales. La otra parte es la vía sanguínea. Cuando consumimos alimentos, algunos de los compuestos químicos entran en el torrente sanguíneo y luego entran como hormonas que modulan la actividad del resto del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso. Y la última es la vía inmunológica. Cerca del 40% de las células que están en el intestino son células inmunes y parece ser que hay una relación mediada por estas células inmunes entre el intestino y el cerebro. Entonces, con esa base, reconociendo que existe un mecanismo, que existe una correlación entre los fenómenos, pues se ha empezado a ver que hay ciertos nutrientes en específico que se correlacionan con una buena salud mental, ¿no? Y algunos de ellos son, por ejemplo, el folato, el zinc, la vitamina B12. Y algo muy interesante es que algunos de los expertos en esta área recomiendan que es mucho mejor ingerir estos nutrientes en su forma de alimentos que en la forma de suplementos, ¿no? Y esto tiene varias razones, pero la principal, si queremos dar una razón general, es que cuando se encuentran estos nutrientes en su formato natural, en el formato de los alimentos, vienen con toda una matriz de compuestos químicos. Entonces, normalmente vienen con fitonutrientes, nutrientes propios de las plantas, vienen con múltiples versiones de la misma vitamina. Hay hasta 8 formas de la vitamina E que se encuentran en la naturaleza. Algunos de ellos tienen fuerte actividad anticancerígena, como por ejemplo los tocotrienoles. Y todas estas subversiones de una misma vitamina no se encuentran cuando se consume en el formato de píldora. Entonces, lo que está habiendo es un llamado fuerte a no podemos sustituir el tener suelos sanos con alimentos densos en nutrientes por solamente querer comprar muchas vitaminas para resarcir esta falta, ¿no? Esto que nos falta. Y aquí llegamos a este punto. Existe una conexión entonces entre los suelos, las plantas y su calidad de nutrientes,
nuestra nutrición y nuestra alimentación y nuestra salud mental. Entonces no es solo importante, como siempre se suele enfatizar, que comas todos los tipos de alimentos, que tengas suficientes verduras, frutas, etcétera, que claro que es clave el tener una dieta balanceada, pero también importa cómo fueron producidos cada uno de estos alimentos. Y estamos viendo que la agricultura moderna convencional, intensiva en agroquímicos y labranza, que son dos cosas que destruyen la calidad de los suelos, resultan en cultivos con menores niveles de micronutrientes, de fitoquímicos y de polifenoles. Solo como un recordatorio para quienes no están familiarizados con los términos, los micronutrientes son pequeñas cantidades de vitaminas y minerales que se requieren por el cuerpo para la mayoría de las funciones celulares. Es decir, no se requieren en grandes cantidades, como sucede, por ejemplo, con los glúcidos o carbohidratos. Se requieren en cantidades precisas, pero que son fundamentales para un montón de funciones fisiológicas. Y es el caso de la vitamina A, la vitamina D, vitamina B12. Los fitoquímicos, en cambio, son diferentes compuestos químicos que forman parte del sistema inmune de las plantas y que se ha visto que tienen muchos beneficios para prevenir enfermedades crónicas en nosotros los humanos. Y los polifenoles, pues son estas sustancias químicas que le dan color a muchas frutas, flores y vegetales y que actúan como antioxidantes cuando los consumimos. Entonces, básicamente para cerrar esta sección, tal vez no necesitamos suelos sanos para sobrevivir, porque podemos tener alimentos con suficientes calorías y suficientes carbohidratos, pero sí necesitamos suelos sanos para alimentos que estén ricos en todos los pequeños nutrientes que necesitamos para vivir bien. Perfecto. Entonces, bajo digamos, este argumento que vamos montando, desde todo lo que nos platicaba Jazz de la relación entre la degradación de los suelos y las dificultades de los mecanismos de asimilación de nutrientes, es pues válido preguntarse si existen otros tipos de agricultura en donde esta degradación de los suelos pues ya no está implicada y o que también pues se pueda aumentar la densidad de nutrientes en nuestros cultivos. Entonces, pues partimos sobre esto. La agricultura orgánica, ¿qué es eso exactamente? Bueno, partimos de que hay un estudio comparativo entre, digamos, un esquema de agricultura convencional y un esquema de agricultura orgánica. Pues encontró que las técnicas de agricultura orgánica en general tienden a mostrar una mejoría significativa en el suelo y además tienen, bueno, como nos había platicado Rodrigo, tienden a maximizar los niveles de fitoquímicos en productos orgánicos. Mientras que, sí, por el contrario, la agricultura convencional tiende a degradarlo y además, pues, tienen implicada toda esta relación que les veníamos platicando de la degradación con la reducción en los niveles de micronutrientes. Claro que, aunque no haya diferencias significativas en los niveles de macronutrientes, es decir, en términos de calorías, en el contenido proteico, los cultivos van a estar más o menos en el mismo nivel. Sí se observan mayores diferencias en algunos compuestos pues más complejos y que se encuentran en menor concentración, como fitoquímicos. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a cuestionar un poquito estas etiquetas, porque también tanto la agricultura orgánica como la agricultura convencional, pues a grandes rasgos, hacen uso de prácticas como labranza intensiva que degradan, bueno, más bien no a grandes rasgos, sino hablando en general y hablando también de, o sea, prácticas más específicas que suelen abordarse dentro de esta etiqueta general. Tenemos que tanto la labranza intensiva está presente en ambos esquemas y esto pues genera una degradación en la materia orgánica y también en bueno, en todos estos organismos que habitan el suelo y en sus posibilidades de asimilar estos nutrientes. Entonces, estas prácticas están presentes en ambos sistemas y pues también hay también en ambas prácticas que nos incentivan a mejorar o digamos aumentar la salud de nuestros suelos, como el empleo de compost, y pues la siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué alternativas tenemos realmente cuando vemos que hay términos específicos, prácticas, que tienden a degradar el suelo en ambas etiquetas en general? Entonces, ¿a qué le vamos a tirar realmente? Entonces, el objetivo debería cambiar de centrarse más bien en lo que es el aprovechamiento de los procesos naturales para consolidar la salud del suelo. Pues esto es lo que llamamos agricultura regenerativa. Tratamos de mejorar la resiliencia de las cosechas y así como minimizar pues estos resultados medioambientales negativos, por ejemplo, a través de prácticas más específicas, como variar tratar de tener una diversidad más amplia en nuestros cultivos, variarlos con respecto al tiempo, alimentar de materia orgánica a nuestros organismos edáficos y en general propiciar interacciones y diversidad que intensifiquen estos procesos de regeneración de nuestro suelo y para así poder usarlo pues de manera consciente y responsable a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor. Y pues sí, en general, en la mayoría de los casos, las prácticas agrícolas regenerativas aumentan la densidad de nutrientes significativamente, o por lo menos la mantienen constante. Aunque pues aún quedan bastantes incógnitas por aclarar, a mayor detalle, pues también tenemos que saber, pues sí, digamos, en general también sobre qué tipo de región y a qué tipo de cultivo es en el que vamos a trabajar. Pues no los platico ya al principio. Porque también, o sea, los suelos son un mundo, y es difícil tratar de abarcarlos, pero hay muchísimos tipos de suelos, ¿no? Entonces también esto es hablar de que puedes tener un pedón y caminas unos centímetros, unos metros y ya tienes otro tipo de suelo dentro de la misma parcela. Y a eso hay que sumarle también las variables regionales, en cuanto a latitudes, en cuanto a precipitación. Entonces, pues todos estos son factores que hay que tener en cuenta en a la hora de contemplar pues a nuestros suelos como sistema y un sistema que queremos pues cuidar, que queremos mantener. Y a la vez necesitamos también mucha información que aún pues hace falta obtener sobre pues cuáles son las relaciones específicas entre, entre estos nutrientes. También, bueno, entre lo que nos platicaba Rodrigo con los beneficios implícitos en la salud mental. Entonces también cuál es necesitamos pues más estudios, necesitamos más información, con más gente, con datos cada vez más duros para poder esclarecer bien esta relación. Pero pues esto es como para dejarlo sobre la mesa. La siguiente, por favor. Y entonces, pues nuestra propuesta, ¿cuál es? Concretamente, ¿qué podemos hacer ante este panorama, pues a veces tan desolador, entre que venimos de suelos que se están degradando y que a su vez nos dan alimentos de peor calidad, que a su vez pues tienen consecuencias pues bastante insospechadas y además mm, bastante desconocidas sobre nuestra salud mental, pero sabemos que están ahí, no sabemos bien cómo interceder. Entonces, nuestra propuesta es en este momento de ansiedad y confusión, la siguiente, por favor. Es que pues partimos de nuestro colectivo, ¿no? Nace inspirado en el movimiento Salvemos el Suelo de la India y pues tiene una meta concreta, pues bastante, sobre la que es bastante fácil guiarse, que es establecer el 3 al 6% de materia orgánica en los suelos agrícolas. Esto es un mínimo de contenido de materia orgánica que nos puede asegurar o sobre el que podemos tener confianza de que va a haber un sistema vivo ahí aún. Y pues la propuesta es tratar de hacer esto un mínimo aceptado por ley en todos los países, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y por eso estamos aquí. Nosotros, pues por eso surge la Red por la Recreación de los Suelos MX. Pues somos un colectivo de activismo ambiental. Ya les platicaba Rodrigo al principio. Estamos formados por, pues gente de distintas disciplinas. Aún somos pequeños, pero estamos lentamente tomando nuestros espacios de participación.
Y lo que es justamente ese es nuestro objetivo, promover la participación de la sociedad civil, también mediante actividades de difusión, de educación ambiental, para pues concientizar sobre la problemática de los suelos, de forma que podamos tener un impacto en la gestión actual. Nada de presionar pues, a instituciones, e impulsar pues, cambios en la agenda nacional que nos aseguren este 3 a 6% en como mínimo de contenido de materia orgánica en los suelos. Entonces, pues sí, les platicábamos, venimos de distintos panoramas. Afortunadamente, pues no solo venimos desde las ciencias biológicas, sino que también tenemos a personas apoyándonos en el área legal, en el área social y en el área de comunicación. Y pues la siguiente, por favor. Y pues solo esto para invitarlos también a formar parte de la Red por la Regeneración de los Suelos. O también seguirnos en redes sociales, apoyarnos en, digamos, en el material y en las actividades que vamos a ir siguiendo. Todo esto, pues, para tener más conciencia de esta problemática y de cómo podemos incidir en ella. Y me parece que eso es todo por esta presentación. Aquí pueden, pues, checar las referencias que empleamos para construir estas diapositivas. Y pues cualquier duda nos pueden escribir directamente a la red o nos ponemos, vayamos otras formas de ponernos en contacto. Pues muchísimas gracias por escucharnos. No sé si alguien más quiere agregar algo. Pues creo que como última nota antes de que dejemos de grabar, pues nada, que sí, si les interesa el tema, les gustaría aportar de alguna manera, pues no duden en mandarnos un mensaje por nuestro Instagram o nuestro Facebook, que ahí tenían los contactos de cómo nos pueden encontrar. Y la idea es esa, como queremos impulsar la adopción de políticas para la regeneración de los suelos en México y empezar así a afrontar estos problemas de nutrición, pero que también son problemas ecológicos, sociales, políticos. Y si quieren escuchar más sobre todo esto, pues ya estaremos dando otras pláticas y otras conversaciones en las que abordamos esos otros ángulos. Entonces, muchas gracias. Pues yo finalmente decirles que el estudio de los suelos y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana, porque convivimos inherentemente con los suelos desde que nacemos hasta que morimos prácticamente, y el reconocer y el sensibilizarnos a nosotros y a los demás, a la gente que nos rodea, sobre la importancia que tiene este recurso en todos esos aspectos ecológico, político, económico, personal, o sea, está en todas las esferas. Si nos metiéramos un poquito a investigar cómo impacta la calidad de los suelos en nuestra vida cotidiana, nos daríamos cuenta de que incluso los suelos, yo los pondría a la par del recurso agua, ¿no? Mucho habla del recurso agua y la crisis hídrica, pero en realidad para que nosotros tengamos agua de buena calidad, pues también necesitamos suelos de buena calidad. Si no hay suelos de buena calidad, no hay agua de buena calidad, no hay alimento de buena calidad, no hay calidad de vida. Y hasta el momento en el que todos entendamos eso, pues vamos a voltear a ver eso que está bajo nuestros pies, a lo que nunca le prestamos atención, pero que tiene un impacto muy significativo en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues ese es mi mensaje y ojalá puedan unirse también a la red, a esta causa, a crecer. Y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Voy a pausar la grabación. Gracias.